Vamos a ver, en un sistema informático, evidentemente, hay una necesidad, voy a abrir el FreeMind para empezar a escribir un poco, hay una necesidad que consiste en escribir información que persista. Entonces, en este caso vamos a trabajar con bases de datos. Aquí previamente he apuntado MySQL, vamos a apuntar otras cosas a continuación. Es más, lo voy a borrar un segundín y ahora luego probablemente lo voy a volver a escribir. Pero estamos hablando, en definitiva, de que lo que queremos es guardar información para que más adelante la podamos usar de una forma eficaz. De hecho, si yo, por ejemplo, entro al disco duro y voy a la carpeta del escritorio, yo voy a ver que tengo una serie de archivos. Bueno, esto es una base de datos. Es decir, una base de datos es cualquier sistema que sea capaz de almacenar datos de una forma ordenada, de una forma estructurada. Por ejemplo, un disco duro de un ordenador almacena archivos en carpetas y tú puedes crear, y de hecho sueles crear, una jerarquía de archivos y carpetas. Y tú en un momento dado, cada vez que accedes al sistema, te encuentras la misma jerarquía. Es una jerarquía esperable, es una jerarquía lógica. Eso no quiere decir que todas las bases de datos sean bases de datos basadas en archivos y carpetas, pero es inevitable reconocer que es un tipo de base de datos. Entonces, en el concepto de base de datos hay base y hay datos. Los datos son todos aquellos que genera una aplicación informática. Y el concepto de base de datos consiste en guardar estos datos de una forma, como te digo, estructurada y ordenada. A continuación vamos a hablar, por hacer un pequeño resumen, de cuáles son las bases de datos con las cuales te puedes encontrar en tu día a día. Y digo un resumen porque en la práctica, en la historia de la tecnología reciente y moderna, especialmente en la historia de la informática, aunque haya una serie de bases de datos que han acabado teniendo más fama y que tienen una mayor cuota de mercado, pero, y esas son unas pocas, pero hay infinidad de tipos diferentes de bases de datos. Hay tantos tipos de base de datos como necesidades han ido teniendo los desarrolladores a lo largo de las décadas. Entonces, cada vez que un desarrollador ha tenido una necesidad que no cubría un motor de base de datos que existente, pues se creaba un nuevo tipo de almacenamiento. ¿Qué ocurre? Que hay tipos de almacenamiento que han sobrevivido más y mejor, y hay tipos de almacenamiento pues que no han sobrevivido tanto. Entonces, por eso te digo que yo aquí ahora te voy a poner unos cuantos ejemplos, pero esto no quiere decir que lo sean todos. Bien, tenemos bases de datos basadas en archivos y en carpetas. Como te digo, por ejemplo, si yo guardo en una carpeta, imagínate, un montón de PDFs con facturas, eso es una base de datos. Que igual no es una base de datos demasiado eficiente para realizar ciertos tipos de operaciones, bien, pero es una base de datos, ¿vale? Te voy a contar una historia que me contó un amigo hace muchos años, de hecho hará, pues no sé, como 15 años más o menos, pero es una historia que te va a ayudar un poco a ilustrar el concepto que te quiero mostrar a continuación. Este amigo mío, hace, pues ya te digo, una serie de años, unos cuantos bastantes años, estaba empezando un programa de doctorado en tecnología gráfica y entonces me dijo lo siguiente. Me dijo, mira, me han dicho en una de las clases de preparación del doctorado que el Microsoft Paint, te lo pongo aquí en la pantalla para que sepas de qué programa estamos hablando, ¿vale? El Paint, ¿vale? Pues me han dicho en la clase de doctorado, o de preparación al doctorado, que el Paint es un programa de tipo CAD, es decir, de tipo Computer Assisted Design, es decir, un programa de diseño asistido por ordenador. Y entonces yo le dije, pero qué barbaridad, ¿cómo, cómo el Paint de Windows o cualquier Paint realmente, cómo el Paint de Windows va a ser
un programa de diseño asistido por ordenador. Digamos, los programas de diseño asistido por ordenador se parecen más a esto que tengo en la pantalla ahora mismo que a este programa de aquí. Y entonces este amigo me dijo, bueno, es que nos han dicho esto en las clases de doctorado precisamente para decirnos que todo es relativo. Entonces, ¿qué quiere decir Computer Assisted Design? Quiere decir diseño asistido por ordenador. Entonces, ¿el Paint te ayuda a diseñar y diseñas con el ordenador? Sí, pues en ese caso el Paint es un programa de diseño asistido por ordenador. Ahora, comparativamente a otros programas de diseño asistido por ordenador como AutoCAD o como Revit o como muchos otros más, podríamos decir que el Paint es un buen programa de diseño asistido por ordenador. Pues igual ya no, ¿vale? Pero no se puede negar que es un programa de diseño asistido por ordenador. Y otra cosa que me dijo este amigo es que dice, claro, hoy, y esto hace 15 años, imagínate, pero me dijo, hoy entendemos que el Paint es un programa de pintura, pero tú imagínate lo que hubiera sido el Paint en 1950, si hubiera existido el Paint en 1950. Pues eso hubiera sido lo más de la tecnología. Cuando hoy es un programa pues que sirve para pintarrujear un poco y ya está, comparativamente, evidentemente, a otras soluciones de software que hay. Entonces, te cuento esta historia para decirte que con las bases de datos ocurre lo mismo, ¿vale? Y es que una base de datos, por ejemplo, una carpeta de PDFs, ¿es una base de datos? Pues sí, técnicamente lo es. Ahora, ¿es la mejor base de datos que existe actualmente en el mercado? Pues no, probablemente no lo es, ¿vale? Pero eso no quita para que sea una base de datos. En un momento dado, a lo largo del tiempo, han ido existiendo otros tipos de base de datos que son bases de datos basadas en texto en archivos. Estas bases de datos reciben el nombre de flat file, o sea, archivo plano o texto plano. La diferencia entre estas dos es que en esta carpeta o en este tipo de base de datos, en una carpeta tenemos una serie de PDFs y eso es la base de datos. En esta voy a quitarlo de en archivos, editar el nodo, basadas en texto si quieres, aunque pueden tener varios archivos. Y esto lo que quiere decir es que aparece el concepto de archivo que contiene datos. Por ejemplo, si yo abro un editor de textos, el editor de textos más plano que te puedas imaginar, y yo pongo, voy a poner todo con J, Javier, su correo, su teléfono. Y ahora pongo Juan, su correo, su teléfono. Donde pone su correo iría a su correo y donde pone su teléfono pues iría a su teléfono. Entonces yo ahora hago así, ¿vale? Imagínate que hubiera diferentes entradas y yo ahora esto lo guardo en un documento llamado mi base de datos. Ahora mismo tiene el formato RTF, que es texto enriquecido, lo podría bajar a texto plano, es decir, podría irme a formato, podría convertirlo a texto sin formato y podría guardármelo como archivo TXT. La pregunta que yo te hago es, ¿esto que tengo en la pantalla es una base de datos o no lo es? Correcto, vale, pues por lo que sabes hasta ahora, quizás si solo hubieras tenido la información o el concepto en la cabeza de una base de datos como por ejemplo MySQL, pues tú dirías esto es un archivo de texto, pero no es una base de datos. Pero con la abstracción que te acabo de dar, esto es una base de datos. Claro, ¿qué ocurre? Pues que con respecto a los sistemas SQL de los que ahora a continuación hablaremos, pues evidentemente en un archivo no tenemos preimplementados una serie de sistemas de, por ejemplo, indexación, realización de búsquedas, ordenación, optimización, concurrencia, no lo tenemos. Pero es que todas estas ventajas no son las que definen lo que es y lo que no es una base de datos. Una base de datos es un sistema que contiene datos, tenga
una serie de herramientas o no tenga una serie de herramientas. Y entonces este archivo, en un momento dado, contiene datos. Se da la circunstancia de que yo podría programar una aplicación en el lenguaje que fuera, es decir, o bien en un lenguaje de escritorio, o bien en un lenguaje web, o bien en el lenguaje que yo quisiera, y esa aplicación informática sería capaz de escribir aquí abajo nuevas líneas para meter nuevas entradas en la base de datos, y también sería capaz de conectarse, leer este archivo y sacar información y presentármela en pantalla. Sí. Luego, en ese caso, este archivo es perfectamente una base de datos. No es igual la mejor base de datos del mundo, pero es una base de datos, al fin y al cabo. Ahora bien, voy a hablar un momento de los sistemas de bases de datos centralizadas. Y ahora a continuación retomamos, por ejemplo, este tipo de archivos de bases de datos, ya que te voy a contar que estos archivos, este archivo que tengo ahora mismo en la pantalla, por ejemplo, va a tener ventajas con respecto a otros sistemas de gestión de bases de datos. Con el tiempo, los archivos que contienen datos han ido teniendo diferentes formatos. Tenemos, por ejemplo, formatos de texto plano, digamos un archivo TXT. El problema de estos formatos es que no tienen una estructura determinada. Así que a lo largo del tiempo han ido apareciendo otros formatos que sí que tienen una estructura previsible, como por ejemplo el formato CSV. El formato CSV, coma separated values, o lo que es lo mismo, valores separados por comas, ya nos da un poco de pista de cómo debe ser la estructura de este archivo para que sea compatible entre varias aplicaciones. Luego, con los años, insisto, han ido apareciendo otros tipos de formatos, tales como por ejemplo en los últimos años el JSON, ha ido apareciendo el formato XML. En cuanto a formatos abiertos, también tenemos formatos propietarios, por ejemplo, el archivo XLS, o sea, para entendernos Excel, es un archivo que, siendo un programa de hoja de cálculo, ya que una hoja de cálculo no es una base de datos, pero al final, por una mera cuestión de comodidad, hay muchas personas que usan Excel como si fuera una base de datos. ¿Y por qué no? Quiero decir, si funciona, funciona. No está teóricamente diseñado para eso, pero si cumple la función, pues no hay mayor problema. Con el tiempo, lo que ha ido ocurriendo es que las bases de datos basadas en texto, ahora luego te hablaré de ventajas y desventajas, han tenido una serie de desventajas, siendo una de ellas la concurrencia, es decir, el acceso simultáneo de varias personas o de muchas personas que quieren hacer uso de la información. En ese momento es cuando han aparecido sistemas de gestión de bases de datos. Son sistemas que actúan de intermediarios y lo que hacen es que permiten centralizar la información. Centralizan la información en un servidor. Ese servidor tiene un software que es el intermediario y es un software al cual múltiples personas se pueden conectar y ese software lo que hace es canalizar la información. Dentro de los sistemas de gestión de base de datos, a día de hoy tenemos dos tipos principales, que son los sistemas de bases de datos relacionales. Muchas veces se llaman sistemas de datos SQL. Y también tenemos las bases de datos no SQL. En un primer momento, en la aparición del concepto de no SQL, era tal cual, se leía tal cual, bases de datos no SQL, que no son de tipo SQL. Sin embargo, si te fijas, este concepto es un poco hater, porque es un concepto bastante negador. Entonces, con los años, este concepto se ha suavizado y por tanto ahora se dice que estas bases de datos es not only SQL, o sea, no solo SQL.
Las bases de datos SQL, las bases de datos de tipo relacionales, eso quiere decir que la información se guarda en tablas. Estas tablas están relacionadas, de ahí un poco lo de las bases de datos relacionales. Hay otra serie de características, como las tablas tienen índices y claves para poderse relacionar entre ellas. Esto lo hemos visto anteriormente. Entonces, las bases de datos relacionales tienen ventajas. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, tal, se ha dado antes esta duda, eh, por ejemplo, queremos guardar archivos como un PDF o como un Word o como un lo que sea dentro de una base de datos? ¿Qué es lo que es recomendado en ese momento? Existen una serie de casos dentro de que hay una gran cantidad de necesidades a día de hoy que se pueden solucionar con bases de datos relacionales de tipo SQL, y por eso es por lo que ese tipo de base de datos a día de hoy son las más extendidas. Pero existen otros muchos escenarios en los cuales podemos no necesitar trabajar con tablas, con filas y columnas, con tuplas, con datos, con celdas, sino que la información que tenemos no se estructura fácilmente en tablas. En ese caso es donde usamos bases de datos de tipo no SQL, que son bases de datos, por ejemplo, documentales. Estas bases de datos tienen la capacidad, los sistemas de gestión de bases de datos, tienen la capacidad de centralizar la información y permiten la concurrencia. La concurrencia consiste en que múltiples usuarios puedan acceder de forma eficaz, sin que se produzca pérdida de datos, a un mismo archivo. Entonces, te insisto una vez más que hay muchas más bases de datos en el mundo, pero vamos a partir con estas tres como representativas de la gran mayoría de bases de datos que te puedas encontrar. Entonces, a continuación, lo que quiero hacer es hablarte de cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de estas bases de datos. Las bases de datos basadas en archivos y carpetas tienen la ventaja de que puedes tratar directamente la información en el disco duro. Es decir, suelen ser, de hecho, suelen tener una estructura no previsible. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mira, yo por ejemplo, me vengo aquí, este soy yo de joven, me vengo aquí y hago una base de datos, y aquí por ejemplo meto música, y aquí por ejemplo meto documentos, pero es que en documentos aquí meto PDF y aquí meto Word. Pero claro, en música no tiene nada que ver, en música no hay PDF ni hay Word. Y igual aquí en documentos hay dos subniveles de carpetas y en música solo hay un subnivel. Y ahora de repente creo otra carpeta que es portafolio. Y portafolio tiene 5 niveles de complejidad. Es decir, los sistemas además, yo en documentos puedo meter una serie de documentos, en música otros formatos, en portafolio otros formatos. Hay formatos que se pueden repetir de portafolio a PDF, música probablemente no. Es decir, tienen una estructura no previsible y es muy dinámica. Es decir, mediante la creación de nuevas carpetas, la creación de jerarquías de carpetas y mediante la colocación de archivos, yo puedo trabajar sin ningún problema. Es más, en esta carpeta yo puedo crear aquí en documentos, meter un PDF de 100 megas y al lado un PDF de 1 mega y no pasa nada. Mientras que ya sabemos que, por ejemplo, en una base de datos eso no es tan fácil. Hay que declarar el tipo de dato que vas a meter y hay que indicar, ¿vale?, cuál es la longitud máxima del tipo de dato. Entonces, hay veces en las que hay desarrolladores que cometen el error de que llegan a una empresa y ven que la empresa tiene toda su, imagínate, facturación, contabilidad, recursos humanos, estructurado en carpetas y archivos, y hay programadores que toman el error de decir, no, no, esto hay que pasarlo a una base de datos SQL. Cuando dices, cálmate, o sea, igual no. O sea,
Porque, insisto, es que hay desarrolladores que tienen la mente de que una base de datos es MySQL o es Oracle y eso no es, ¿vale? Ahora, si la empresa está guardando datos en carpetas y quiere hacer una serie de operaciones que justifiquen que a partir de esa estructura de carpetas se genere una base de datos SQL, no te digo que no, ¿vale? Pero a priori, esta forma de estructurar los datos puede tener sus ventajas y eso puede ser una base de datos. Y luego, por supuesto, los lenguajes de programación, prácticamente cualquier lenguaje de programación, es capaz de trabajar con una carpeta que a su vez tenga sus carpetas y tomar eso como una base de datos. O sea, eso no es ningún problema. ¿Vale? A continuación, desventajas. Evidentemente, el que la estructura sea no previsible, es decir, que la estructura sea muy fluida, conlleva una falta de estructuración y esto puede desembocar en dificultad para manejar los datos. Porque en bases de datos donde la información está en tablas y en columnas y en filas, pues tú al final dices, quiero ir a la tabla tal, fila tal, columna tal, ya está. O sea, me da igual lo que busque, pero sé que busque lo que busque, va a ser tabla tal, fila tal, columna tal. Siempre. En archivos y carpetas, pues claro, tú dime qué archivos tienes y te diré cómo puedes proceder. Es decir, cada proyecto, digamos, tiene unas características especiales. De hecho, cuando se hace un proyecto de Big Data, lo primero que se suele hacer es precisamente estandarizar la información. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si quiero hacer búsquedas muy profundas, o búsquedas rápidas, o búsquedas muy dinámicas, este sistema me puede dar desventajas. Pero si quiero tener un sistema donde pueda, ya te digo, convivir en el mismo sistema imágenes JPG, documentos Word, archivos de Excel, archivos PDF, este es el sistema correcto en ese caso. A continuación, tenemos las bases de datos que hemos comentado que son basadas en texto. Con las bases de datos basadas en texto, tenemos que, como vemos, tenemos archivos, o sea, son archivos de tipo flat file. Son archivos que contienen datos, entonces se pueden, vamos a ver, se pueden estructurar en estructura libre y estructura conocida. El TXT o similares tiene estructura libre y todos estos de aquí tienen una estructura conocida. La ventaja, las ventajas que nos da este tipo de archivos es la portabilidad. Si yo hago un sistema mediante un servidor de MySQL, yo tengo que montarle al cliente un servidor MySQL para que esto funcione. En cambio, un flat file, un archivo TXT, no requiere ningún servidor. La aplicación puede guardar directamente información en formato TXT. Portabilidad, ligereza, compatibilidad. Cualquier lenguaje de programación fácilmente puede escribir, puede leer archivos en estos formatos que tenemos por aquí. Desventajas. Primera, la seguridad. Los archivos de texto plano evidentemente no suelen tener usuario y contraseña y por tanto cualquier persona que intercepte la información va a poder leer la información. Concurrencia. Esto es como es un lenguaje de programación que accede directamente al archivo, no hay un sistema de gestión por encima y eso quiere decir que generalmente no se suele permitir que varias personas accedan al mismo tiempo al mismo archivo, porque si lo hicieran la información podría quedar corrupta. Hay más desventajas, por ejemplo el tamaño. El tamaño suele estar limitado, cuidado, a unos cuantos gigas, con lo cual tenemos que plantearnos si nuestra base de datos realmente va a ocupar esos gigas, porque probablemente no. Y si no ocupa todos esos gigas, entonces ¿para qué? Digamos, ¿para qué despreciar un sistema de tipo flat file? Hay una solución intermedia
es un sistema un poco particular que es SQLite. SQLite o dicho en castellano SQLite es un sistema que trabaja con bases de datos, o sea, con archivos de texto plano, pero a la vez, trabajando con texto plano, incorpora las herramientas y algunas de las ventajas que tenemos en los sistemas de tipo SQL. ¿Vale? Entonces, en definitiva, tenemos desde algo totalmente libre hasta algo estructurado y ciertamente estandarizado, hasta algo que es como si fuera una base de datos, un servidor SQLite, pero en texto plano. Además, yo te puedo decir que en un momento dado, durante un tiempo, hace unos años, entre 2010 y 2013, tenía una aplicación en funcionamiento para la Universidad Politécnica de Valencia. Esa aplicación atendía a un par de centenares de alumnos a la vez y estaba hecha en SQLite y respondía perfectamente. Lo que pasa es que luego, más allá de 2013, decidimos reprogramarla en MySQL para aprovechar otras características que tiene MySQL que no tiene SQLite, como por ejemplo la seguridad. Pero lo que te quiero decir es que te estoy poniendo un ejemplo de aplicación que daba servicio diariamente, entre semana evidentemente, a un par de centenares de alumnos y lo hacía correctamente. O sea, SQLite el problema que tiene es que tiene un naming muy malo, porque como pone lite, la gente automáticamente lo cataloga como, lite, es que es una mierdecilla, y no es así, ¿vale? Sino que es una base de datos que rinde muy bien y que trabaja muy bien, pero que evidentemente en un momento dado pues se puede quedar pequeña con respecto a lo que es una base de datos más grande. Y luego, a continuación, ya hablamos de los sistemas de gestión de bases de datos más grandes, como son los clásicos, lo que a día de hoy conocemos como los clásicos, que tienen ventajas y tienen desventajas. Las ventajas son la potencia. Son sistemas de gestión de bases de datos como cuáles, por ejemplo, pues vamos a ver, como por ejemplo para poner nombres encima de la mesa, igual que aquí he puesto nombres, ¿vale? Pues MySQL en una gran medida, Oracle, que es de la misma empresa realmente, Microsoft SQL Server, que es lo mismo pero de Microsoft, PostgreSQL y un montón más. Ahora mismo no me viene ninguna otra a la cabeza. O sea, mi cabeza está diciendo, ¿sabes dos o tres más de usarlas con más o menos frecuencia? Pero ahora mismo no me salen. Pero da igual, ahora luego cuando me salgan, pues las apunto por aquí. Potencia. Herramientas, por supuesto, usan el lenguaje SQL y con todas las ventajas que esto nos comporta, ya que es, bueno, digamos, dificilillo de aprender, pero una vez que lo aprendes, puedes hacer prácticamente lo que quieras con este lenguaje. Claro, desventajas requieren montar un servidor. Con estas no. Con estas tu programa directamente escribe archivos o directamente escribe documentos o lee documentos y ya está. Con estas no. Con esta se requiere que exista un servidor centralizado y encendido 24 horas al día. Tienen una estructura muy determinada. Por cierto, dado que, mira, ya me acuerdo de nombres, dado que estaba hablando de no SQL, pues tengo también MongoDB. Estas de aquí son de tipo SQL, esta de aquí es de tipo no SQL. Estructura. Eh, por ejemplo, otras desventajas ineficientes para almacenamiento de archivos. Las de tipo SQL, las de no SQL sí que son eficientes para almacenamiento de archivos, ¿vale? Entonces, en definitiva, un momento porque se me está quedando un poco frito aquí. En definitiva, lo que te quiero decir con todo esto es que lo que quiero es ponerte encima de la mesa una serie de alternativas para que sepas que no todo es MySQL. No todos son tablas, no todos son índices, no todos son búsquedas select y todo eso, sino que existen
una serie de bases de datos, existen una serie de alternativas que en un momento dado te pueden servir para trabajar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tú en un momento dado, según lo que quieras hacer, tienes que conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de estos sistemas de base de datos para elegir aquella que te convenga más. Lo digo porque quizás voy a ponerte dos casos extremos, pero quizás puedas coger el camino de matar moscas a cañonazos, que quiere decir que para una aplicación pequeña y sencilla montes un servidor de, por ejemplo, MySQL. Cuando después de hacerlo digas, o tú mismo digas, o tú mismo digas a lo largo de los años, o venga otra persona y te diga, pero a ver, pero por favor, pero para ese chorrado de aplicación, ¿para qué has montado un servidor MySQL? Pues claro, no quiero que digas, no, porque es lo único que conozco. Pues no, lo que quiero es que conozcas más cosas. También puedes también puedes cometer el error contrario, que puede ser planear una aplicación que sea una aplicación corporativa, que tenga requerimientos de seguridad, a la cual vayan a acceder de forma simultánea miles de usuarios a la vez, y que cometas el error de planificarla con un flat file, con un texto plano. Con lo cual, pues, que hayas elegido por simplicidad un sistema que con el tiempo se te quede pequeño y acabe siendo incorrecto. Entonces, o sea, no te estoy diciendo coge uno o coge otro. Lo que te estoy diciendo es abre un poco la mente con respecto a lo que es un sistema de gestión de bases de datos, un sistema de almacenamiento de bases de datos. Abraza todas las alternativas que tienes a tu disposición, analiza cuáles son las ventajas y las desventajas y en un momento dado toma la mejor decisión que esté a tu alcance. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de espacio y vamos a hablar un poco de tiempo. Entonces, en cuanto a la pregunta que me has hecho acerca de si es viable o es recomendable o es factible en un momento dado mezclar bases de datos, mezclar tecnologías de bases de datos, yo te digo que sí, por supuesto, que es perfectamente factible y recomendable. Y no solo anteriormente te he puesto algún ejemplo donde, por ejemplo, pues como te digo y te lo enseño, por ejemplo, en mi propia web, vamos a verlo, dentro de lo que es la página de cursos, voy a abrir FileZilla, tengo... No, 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 no es camisa de 11 varas, verás. Yo tengo por aquí este listado de cursos y atención, esto que estás viendo es un WordPress. WordPress es una aplicación, a ver qué habrá por aquí. WordPress es una aplicación estándar basada en MySQL. Vamos a ver, y contenido. Vamos a ver aquí. Y esto que estás viendo, si aquí ves que pone curso de Python, es porque aquí hay una carpeta llamada curso de Python. Y si ves que pone curso de inteligencia artificial, es porque aquí hay una carpeta llamada curso de inteligencia artificial. Es decir, esto que estoy viendo aquí, esto bebe directamente de las carpetas que estás viendo aquí en el FTP. Por tanto, yo te estoy mostrando, y de hecho incluso si yo entro por aquí, pincho aquí, y ves que, ahora cuando pinche, y ves que hay una carpeta WordPress y unos archivos por aquí, es que yo pincho aquí en WordPress, hay una carpeta y hay archivos. O sea, lo que está haciendo es que, por ejemplo, este MP4 es SMP4 y este TXT contiene la duración del vídeo. O sea, yo estoy haciendo una mezcla de, de lo que ves aquí de basadas en archivos y carpetas y estoy usando archivos de texto en formato TXT para la duración. ¿Por qué? Pues como diría aquel, porque puedo. Es decir, porque he llegado a la conclusión de que es la solución más cómoda para mí. Pero además, fíjate que, habiéndote justificado que con este sistema está basado en archivos y carpetas y a la vez está basado en TXT, pero es que además entro en el panel de control del sistema,
como te digo, es un sistema WordPress, es decir, es un sistema predeterminado para hacer páginas web, dentro del cual yo me he hecho una extensión, es decir, yo me he programado como una especie, llamémoslo así, de plugin para WordPress, ¿vale? Y este plugin funciona como yo quiero, que es con archivos, pero si yo me meto en WordPress y me voy a entradas, porque por ejemplo quiero redactar una noticia más del blog, estas entradas, esto que estás viendo aquí, aunque no se ve desde aquí, pero yo te lo digo, tú te lo crees, estas entradas se están guardando en una base de datos MySQL. ¿Por qué? Pues porque WordPress funciona con MySQL. Entonces, o sea, no solo es que yo te digo que puedes mezclar bases de datos como tú quieras, es que yo te hago una demostración de que en esta aplicación que te acabo de enseñar, que es una aplicación que uso día a día, y estoy mezclando sin ningún problema archivos y carpetas basadas en texto y MySQL. Es decir, yo soy una persona, desde el punto de vista del desarrollo, muy poco purista. Entonces, yo soy de la opinión de que si algo funciona, funciona. Entonces, pues te digo que igual otro desarrollador hubiera dicho, no, si tienes una base de datos MySQL, mete las duraciones en un TXT, si no en MySQL, a mí me da igual. Es decir, siempre que me resuelva la papeleta y, por ejemplo, como ya te he dicho, antes hemos hablado, o sea, siempre que se cumple una serie de características, quiero decir que hemos hablado de que una desventaja de los archivos TXT es la seguridad. Pero yo, por ejemplo, esto que hemos visto antes, que tengo aquí, no, ahí pone, ya no está en la pantalla, la duración de los vídeos, si alguien me hackea el servidor y se lleva los archivos TXT, ¿qué se lleva? ¿La duración de los vídeos? Me da igual, llévatela. Eso no, o sea, no hay ningún problema con la seguridad. Ahora bien, cuando yo guardo información de qué alumnos acceden a qué cursos, yo lo estoy guardando en una base de datos MySQL. ¿Por qué? Porque quiero seguridad. No la voy a guardar en un archivo TXT porque el archivo TXT no me da esa seguridad. ¿Vale? Entonces, lo que te quiero decir no es solo que se pueden mezclar, sino que yo de hecho mezclo, pero insisto, con criterio. ¿Vale? La cuestión de todo es que todo está bien si se hace con criterio. Ahora, a continuación, ya hemos hablado de espacio, hemos visto un espacio donde conviven múltiples soluciones y conviven perfectamente, o sea, el usuario final ni se entera de si lo que hay es archivos, carpetas, texto o MySQL, el usuario final solo sabe que se le da el servicio que ha pedido, independientemente de cómo funcione por bajo. Ahora vamos a hablar de tiempo. Entonces, una de las principales dificultades cuando diseñamos un sistema informático es el tiempo, es saber cómo esa información va a perdurar en el tiempo. Hay veces en las que ocurre, por ejemplo, antes te he puesto un caso, esta aplicación que desarrollé para la UPV desde 2010 hasta 2013, que la desarrollé en formato basado en texto y llegó un momento en el cual tuve que cambiar de un sistema basado en CSVs a un sistema basado en de un sistema basado en SQLite a un sistema basado en MySQL. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a mitad de vida de un programa tienes que cambiar de idea, tienes que cambiar de tecnología, tienes que reprogramar el sistema. Pero ¿sabes qué? Ocurre que aquí, en este sistema, me ha pasado lo contrario. Y es que, dado que el sistema es grande, quiero decir que tiene un gran número de ítems, o sea, de cursos, de productos, y hay una serie de alumnos conectados a la vez, pues en ese sistema los usuarios están en MySQL, pero en un primer momento el sistema tenía los cursos y las unidades lectivas en formato MySQL. Pero más adelante, a lo largo de los años, me di cuenta de que el sistema MySQL es muy bueno para almacenar, por ejemplo, alumnos, pero no me daba una buena solución para almacenar, por ejemplo, carpetas. Porque yo, por ejemplo, metía carpetas y metía vídeos y luego me tenía que ir a la base de datos MySQL a dar de alta, aunque lo hiciera automatizadamente, porque tengo un script que me lo hacía solo, en plan como una araña, digamos. Pero da igual, pero estaba doble. Yo decía, caray, esto lo tengo por una parte en el sistema de archivos y por otra parte en la base de datos MySQL. Y cuidado, y cada vez que, por ejemplo, borraba una carpeta, la base de datos no se actualizaba automáticamente. Con lo cual, con el tiempo, decidí
que me convenía pegar un salto desde MySQL hasta un sistema de archivos basado en carpetas. Es que antes te he explicado esto y parece que el sistema basado en archivos sea más antiguo y más peor que MySQL, cuando no es así. ¿Vale? Lo que quiero es que pienses únicamente en ventajas y en desventajas y que todo está justificado si el criterio es correcto según las ventajas y según las desventajas. ¿Vale? El problema es ese. El problema es que reprogramar una aplicación cuando la aplicación está en funcionamiento, como te puedes imaginar, es delicado. ¿Por qué? Pues porque una máxima de la programación es que ningún programa funciona a la primera. Ninguno, en todo el mundo. Hay varias verdades. Una de ellas es esta, ningún programa funciona a la primera. Otra verdad universal es que ningún programa se desarrolla en el tiempo que estaba establecido para desarrollarlo. Ninguno, ¿vale? Ningún proyecto de programación se entrega a tiempo. Ninguno, ¿vale? Y hay otra máxima de la ingeniería, esto ya no solo de la informática, sino de la ingeniería en general, que dice que si algo funciona, no lo toques, ¿vale? Entonces, claro, cuando una aplicación está funcionando pero tú ves que podría funcionar mejor con otra tecnología. El hecho de desmontarlo en una tecnología cuando ya hay usuarios que lo están utilizando y montarlo en otra tecnología, pues es un paso atrás, es un riesgo y tienes que pensarte muy bien si la recompensa merece la pena el riesgo. ¿Vale? Entonces con esto lo que te quiero decir es que la decisión de cuando empieza un proyecto, la decisión de elegir qué base de datos se va a usar, te aseguro que es una decisión emocionante. Cuando te digo, no, espera, déjame explicarte la palabra emocionante. Cuando aprendes a programar, cuando haces tus primeros proyectos, esa decisión es un marrón, porque es una decisión de mucha responsabilidad puesta sobre una persona que está empezando a programar, pero oye, nadie nacemos sabiendo, o sea, todos tenemos que pasar por ahí, todos tenemos que pasar por el marrón de tener que tomar esa decisión. Con los años, cuando ya has hecho muchas aplicaciones y muchas bases de datos y ya sabes que con lo que con lo que vas a decidir probablemente no te vas a equivocar, ya no es una decisión de tensión, sino que es una decisión emocionante en el sentido de que tú sabes que las decisiones que estás tomando van a marcar el futuro de esa aplicación. Entonces es emocionante por eso. Es, como te diría yo, tú que estás mucho en el mundo de la edificación, ¿no te has imaginado alguna vez? Tú vas por la ciudad y tú dices, esta ciudad ya era así antes de que yo naciera. O sea, imagínate que de repente, ¿sabes? Estuvieras en el terreno vacío y te dijeran, haz la ciudad como tú quieras. Tú dirías, wow, ¿vale? Pues a esto es a lo que me refiero como emocionante. En que, en que hay muchas veces en las que llegas a una aplicación que otra persona ha desarrollado y dices, vale, pues esto es lo que hay, pues me amolda lo que hay. Pero el día que alguien te dice, no, haz tú la aplicación, tú tienes que decidir cómo se estructura, cómo funciona, es emocionante cuando sabes que muchas de las cosas que van a pasar a continuación dependen de las acciones que tú tomes en ese momento. Por eso quiero decir que ahora no lo ves, pero más adelante, dentro de unos años, entenderás por qué te digo la palabra emocionante y de hecho la compartirás probablemente. ¿Vale? Si analizamos qué es lo que ocurre en una aplicación estándar, por ejemplo, tengo esta app donde tenemos una mezcla de, vamos a verlo, tenemos una mezcla de HTML, de CSS y de JavaScript. Vamos a verlo. Voy a abrir esto con brackets. Tengo un archivo HTML. Ok, no pasa nada. Vale. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con este archivo HTML. Esto que estamos viendo en la pantalla, como ya sabemos, es un archivo HTML. Tiene una serie de etiquetas, tiene una serie de textos. El archivo HTML tiene en este caso, esta aplicación tiene una carpeta llamada estilo y tiene un archivo llamado estilo.css. Lo pincho, lo arrastro y veo que aparece el contenido de este archivo CSS. ¿Cuál es la diferencia entre el archivo HTML y el archivo CSS? Por una parte, es el lenguaje, pero que el lenguaje sea lo de menos. No es el lenguaje, es la filosofía.
La idea es que en el archivo HTML tengo la estructura del documento y en el archivo CSS tengo el estilo del documento. Yo lo que hago es que separo lo que es estilo y separo lo que es estructura. Que luego además sí, vale, ok, es cierto, están en dos lenguajes de programación, o mejor dicho, en dos lenguajes de marcaje diferente. Pero lo que importa realmente es la función que hacen. Y luego, por otra parte, dentro del archivo HTML, veo que se está cargando un elemento llamado código.js. Entonces me voy a la carpeta JS, veo que hay código y veo que tengo un archivo JavaScript, donde este archivo JavaScript es el responsable de que cuando yo pulso los botones, pues por ejemplo se vaya de un lado a otro, y que cuando yo pulse un elemento, pues unos segundos después, se abra y en más información se abra y luego se cierre y en definitiva la interactividad. Al igual que hace un momento, está hecho en otro lenguaje diferente. Esto es HTML, esto es CSS, esto es JavaScript. Pero el lenguaje es lo de menos. Lo que importa realmente es la separación. Y cuando hablamos de separación, hablamos de que aquí en el archivo HTML tenemos la estructura y el contenido, ese es el problema. En el estilo CSS tenemos únicamente el estilo, la estética, y en el archivo JavaScript tenemos únicamente el comportamiento. Pues nos metemos en el archivo HTML y si hemos visto que una tendencia, una tónica es separar, vemos que el archivo HTML en sí mismo no está separado. Si nos fijamos, de hecho, dentro de esta metodología de separar, veremos que en el archivo HTML tenemos por una parte la estructura, pero por otra parte tenemos el contenido. El título, subtítulo y descripción. Título y subtítulo, si quieres, me preocupa poco. Pero lo que es el contenido, lo que es, por ejemplo, el artículo, ¿vale? Cada uno de estos artículos sí que está mezclado la estructura con el propio contenido de la web. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que deberíamos separar, y una forma de separar consiste en trabajar los datos de forma separada a la estructura. Hay múltiples formas que podemos utilizar, hay múltiples recursos que podemos utilizar. Uno de ellos es trabajar con el lenguaje XML. ¿Por qué el lenguaje XML? Porque ya estamos trabajando con HTML y HTML es una derivación del lenguaje XML. Entonces, a continuación, te voy a hablar de los fundamentos de XML y vamos a ver cómo gracias a XML podemos separar la estructura del contenido. Para que te hagas una idea de, entre comillas, ¿verdad?, de la burrada que tengo en pantalla. Tampoco es tan burrada, pero nos pasemos, pero bueno. Para que te hagas la idea, esto es como si fuera indistinguible el edificio de sus ocupantes. Como si los ocupantes del edificio estuvieran pegados a las paredes del edificio. Tú dirías, qué barbaridad, ¿vale? Una cosa es un edificio y otra entidad diferente son los habitantes del edificio. Y tiene que quedar muy claro cuál es la diferencia entre ambos. Pues en este caso no está quedando claro, porque en este archivo HTML lo tenemos todo mezclado. Y claro, no es posible, no es que no sea posible, de hecho es posible, pero no es recomendable que no podamos separar la estructura de los datos, que es lo que tenemos aquí ahora mismo. Aquí ahora mismo, esto que estamos viendo en pantalla no es ni más ni menos que una mezcla de estructura y datos. Vamos, por tanto, a hablar del archivo XML. Nosotros, de hecho, en el momento en el que empezamos a trabajar con HTML, realmente estamos trabajando con una variación de XML. Voy a crear por aquí una carpeta XML. Dentro de esta carpeta, utilizando el programa Brackets, lo que voy a hacer es crear un archivo XML. Creo un nuevo archivo con archivo nuevo, lo guardo como
y me voy a escritorio, me voy a XML y me lo guardo como archivo punto con extensión XML. XML viene de, te lo voy a poner aquí en la pantalla, XML Wikipedia, de Extensible Markup Language. A ver, un momento. Bueno, sí, sí, sí. Bien, si buscamos XML en la Wikipedia, más que nada me interesa analizar palabra a palabra. Verás que estamos hablando del extensible, la palabra que me interesa es extensible, porque es extensible. Y cuando dice extensible es que XML, insisto, al ser un lenguaje, sí, pero no un lenguaje de programación, sino un lenguaje para guardar datos, es un lenguaje extensible en el sentido de que te lo puedes extender como a ti te dé la gana, siempre que cumplas una serie de pequeñas reglas, claro que sí, que ahora a continuación te voy a mostrar. Pero a diferencia de un lenguaje basado en XML, como por ejemplo HTML, en el que las etiquetas ya están creadas y tú no las puedes elegir, la esencia del XML es que tú te lo puedes definir, tú te lo puedes crear. Ahora, más allá de extensible, que como ya te digo es la palabra para mí más importante, es un markup language, es decir, es un lenguaje que sirve para marcaje, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje basado en etiquetas. Y como lenguaje basado en etiquetas se usa, como la gran mayoría de lenguajes de etiquetas, para contener datos. Cualquiera puede coger el formato XML y se lo puede hacer para lo que quiera. Por ejemplo, el formato HTML, como te digo, es una parte del formato XML. También te digo que en este caso, en la pregunta de si fue antes el huevo o la gallina, es decir, tú dirás, bueno, si el XML es para todo y el HTML es un subconjunto de XML, en ese caso XML será anterior a HTML. En este caso no. Si nos vamos a la documentación, a cualquier documentación, veremos que HTML se crea en el año 1991 y sin embargo XML es del 98. Y esto es porque primero nace el lenguaje HTML y luego en un momento dado dicen, oye, el caso es que la filosofía del HTML mola. Podríamos coger HTML y hacerlo más abierto todavía, ¿vale? Entonces por eso se suele decir que HTML es un tipo de XML cuando el nacimiento es al revés, cuando fue primero HTML que XML. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es decirte cómo estructurar un archivo XML. Cuando te digo extensible, lo que te quiero decir es que de la misma forma que hemos hablado previamente de bases de datos, el archivo XML no solo se puede utilizar para, ¿cómo te diría yo? Para web. No solo se puede usar para cualquier uso. El archivo XML se puede utilizar para lo que quieras. Hasta el punto, te voy a dar un ejemplo para que veas cuál es la importancia real y palpable del archivo XML, de la tecnología XML. Si yo me voy a LibreOffice, y cuando te digo LibreOffice, te digo también el Office de Microsoft Word, hay una serie de formatos que están basados en XML. Si yo cojo, por ejemplo, un documento de Writer, lo que sería el Word, y pongo aquí hola, y lo guardo con el formato ODT, sé que suena muy mal, ¿vale? Lo de ODT, pero es Open Document, ¿no? Te lo digo porque es que siempre que le digo a alguien lo del documento ODT, tengo que hacer la aclaración. Porque claro, en castellano suena como el documento ODT y la gente se me gira como, ¿qué me has dicho? Y yo no, joder, que es el Open Document. Vale, entonces pongo aquí hola. Lo podría haber guardado, estoy pensando en la carpeta esta que tenía yo antes. XML, lo guardo ahí. Y yo ahora ese documento lo cojo, lo abro con brackets, no me va a dejar abrirlo con brackets a pelo, pero lo voy a abrir yo manualmente. Lo abro. Ah, bien, está en formato binario, vale. Y si ese documento yo lo abro con un editor, es que ahí pone hola directamente, vale. Si ese documento lo abro con un editor de texto, yo veré que el documento está basado en XML. Es decir, está basado, a ver si me deja en opciones... No, configuración de filtros, nada.
en opciones guardarlo directamente. Si me voy, por ejemplo, a Word, a ver, NXML plano, ¿es lo que estabas viendo? Sí, no, 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 mira, 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 vamos a ver, ahí quiero llegar. Es que, o sea, en este caso estoy en Mac, ahora mismo no tengo aquí el Office instalado, pero te iba a hablar de lo que ocurre en Word, pero gracias por haber visto este formato, porque se adelanta un poco a lo que iba a explicar, y es que incluso en el formato de Office, desde 2007, están obligados a poner no solo su formato propietario, sino el formato docx, es decir, Office en XML, lo cual quiere decir que lo voy a guardar y a ver si todo va bien y lo puedo abrir con brackets. Uy, ¿se me ha cerrado brackets o lo he cerrado yo? Entonces cojo el docx, lo meto ahí, nada, igual, me lo coge como un archivo binario. Pues lo que quiero es un poco indicarte que incluso los últimos formatos de programas de ofimática, como el Office, están obligados a guardar en formato XML. O sea, quiero decirte que esa estructura de XML es más importante y es más prevalente de lo que te puedas imaginar. Pero de la misma forma que el Office guarda en XML, cualquier programa informático puede utilizar el formato XML para guardar información como le dé la gana. Ahora, lo de como le dé la gana es lo que a continuación te voy a explicar. En este caso lo que he hecho es crear un archivo XML, lo abro con brackets, vamos a trabajarlo con brackets, tenía brackets por aquí. Sirve cualquier editor de texto, evidentemente, como te puedes imaginar. Entonces, en primer lugar, como ocurre prácticamente en cualquier lenguaje, yo tengo que crear una cabecera. Entonces, para crear una cabecera, lo que hago es indicar la siguiente etiqueta. Pongo menor que, mayor que, y dentro de esta etiqueta menor que, mayor que, pongo interrogante XML. Esto quiere decir que este archivo es XML. Esto quiere decir que lo que va a encontrar a continuación es contenido XML. A una etiqueta yo le puedo poner propiedades y atributos. Entonces, en este caso, a continuación, lo que voy a hacer es decirle version es igual a 1.0. ¿Por qué? Porque me acaba de dar la gana. Es decir, como si pongo 0.1, ¿vale? El número de versión lo decides tú. Y en coding, esto sí que es importante, voy a poner UTF-8 para que me respete los caracteres que encontramos dentro de Europa Occidental. Finalizo con un interrogante y mayor que. Y esto que tenemos aquí es la primera etiqueta que debemos meter en un archivo XML. Es la etiqueta, fíjate que teóricamente no haría falta, porque si el archivo se llama XML, se supone que todo lo que hay adentro es un XML. Pues lo cierto es que no. ¿Vale? Lo cierto es que tenemos que poner esta primera etiqueta para que cualquier programa que interprete este XML sepa que lo que va a encontrar a continuación va a ser marcaje XML. Una vez que hemos colocado esta extraña etiqueta, es extraña por dos cosas. La primera razón es porque empieza con apertura interrogante y la segunda razón es porque se abre y no se cierra, es decir, ella misma se abre y se cierra. A continuación, todo el resto de etiquetas tienen que seguir las siguientes características. En primer lugar, la etiqueta que se abre se cierra. De hecho, si utilizamos aplicaciones tales como por ejemplo brackets, veremos que brackets nos cierra automáticamente las etiquetas. Hemos visto anteriormente que cuando trabajamos con un archivo HTML, el archivo HTML ya tiene una serie de etiquetas creadas. Por tanto, pongo HTML, cierro la etiqueta y me aparece otra etiqueta que tiene una barra que se llama igual. Entonces, esta es la etiqueta de apertura, esta es la etiqueta de cierre. La de apertura no tiene barra, la de cierre tiene barra. Y si hay una de apertura, tiene que haber una de cierre. Pero con la etiqueta HTML, yo, como te diría, yo no tenía más remedio que utilizar esta nomenclatura, esta etiqueta HTML. Con XML, yo puedo utilizar lo que me dé la gana.
Entonces, algo, por ejemplo, que anteriormente hemos visto un poco de coña es que longaniza, cierro y me aparece la etiqueta de cierre de longaniza. Esto en HTML se puede hacer, no es legal, pero tampoco da fallo. Ahora, pero no es legal, pero técnicamente no es parte del lenguaje HTML. Bueno, pues yo dentro de XML puedo crear la etiqueta longaniza y no pasa nada. Puedo hacerlo si está justificado para mi programa. De hecho, quiero que veas, yo no solo he escrito sausage, no, he escrito longaniza en castellano. O sea, esto quiere decir que puedo crear automáticamente mis propias etiquetas. Entonces, en este caso, evidentemente vamos a hacer algo que nos sirva. Si me meto aquí, si me meto en la app, veremos cómo, en este caso, tenemos por aquí, vamos a verlo, pues una serie de contenido, ¿vale? Tenemos un contenido que tiene una imagen, que tiene un título, que tiene un subtítulo y que tiene un texto. Pues ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo puedo venir al archivo XML y yo puedo crear diferentes cosas. Vamos a ver. Yo voy a crear un artículo. Quiero que veas que lo estoy poniendo en castellano y por tanto no es el article que encontramos dentro de, ¿vale? Es artículo y se llama artículo como se podría haber llamado de cualquier otra forma. Si creo la etiqueta de apertura, creo la etiqueta de cierre. Y atención, a continuación voy a explicar lo que se llama el árbol XML. Si lo que voy a explicar a continuación se llama el árbol, es precisamente porque tiene estructura Data Structures Tree. ¿Vale? Tiene esta estructura que vas a ver. ¿Vale? Entonces, tiene la siguiente condición y es que dentro del artículo, yo por ejemplo voy a poner título. Abro título, cierro título. Una etiqueta puede contener tantas etiquetas como tú quieras y a su vez puede contener tantas subetiquetas como tú quieras. En este caso, esto se llama la etiqueta raíz en estos momentos. Pero no puedo hacer esto. Esto es absolutamente incorrecto. Y de hecho, si te fijas, brackets me lo está marcando de color rojo. Entonces, la etiqueta título se tiene que cerrar jerárquicamente en consonancia con la etiqueta artículo. Ahora yo puedo venir aquí y puedo crear subtítulo, puedo crear descripción y puedo crear imagen. Lo estoy creando específicamente en castellano porque tú ya sabes que yo suelo decir que si algo está en inglés es que hay que respetarlo en inglés, pero si algo está en castellano es que puedes poner lo que quieras. Vale, entonces en este caso, de hecho incluso no tiene por qué coincidir ni que esto se llame H3 y esto se llame H3, sino que aquí se me puede llamar título, se puede llamar como tú quieras. Tampoco tiene por qué coincidir el orden. Aquí tengo imagen, título, subtítulo y tal. Y aquí fíjate que la imagen va al final. No hay ningún problema. Ahora bien, dentro de lo que es la definición de un nodo raíz, pues sí que ocurre que yo no debería tener esto de aquí, ¿vale? Porque jerárquicamente verás que estos dos no dependen de nadie. Es decir, cuando yo tenía esto solo, esta era la etiqueta raíz. Pero ahora que tengo esto, ¿quién es la raíz? Nadie es la raíz. Y eso no es correcto. Entonces yo lo que debería hacer es crear otra etiqueta, por ejemplo, llamada artículos. Y ahí no hay ningún problema. En XML, de la misma forma que ocurre con HTML, las sangrías no son funcionales. Eso quiere decir que el programa va a trabajar igual de bien si la sangría está bien puesta o si está mal puesta como en este caso. Pero sin embargo, en pro de la claridad y en pro de la legibilidad es mucho mejor que las sangrías estén correctamente puestas. De hecho, incluso en este caso también sería admisible que introdujera una serie de espacios para que visualmente se pueda reconocer perfectamente la diferencia entre un artículo y otro, ¿vale? Ten en cuenta que en la gran mayoría de los casos
los archivos XML no los va a tocar un ser humano. Los archivos XML los escribe un programa informático y los lee un programa informático. Pero sin embargo, a diferencia de los archivos binarios y a diferencia de los archivos propietarios, la idea del XML es que el formato esté lo suficientemente abierto y sea lo suficientemente claro, no solo para que cualquier persona lo pueda leer, sino que cualquier persona pueda abrirlo, pueda ver la estructura y pueda decir, ay, mira qué bien, pues me voy a programar un programita que va a poder leer este archivo. Yo con el formato de Word, con el formato nativo propietario de Word, no podría hacer eso, porque yo no puedo, yo como persona, ser humano, leer el formato de Word a pelo, pero con un archivo XML sí que puedo, ¿vale? Entonces, tenemos ya el árbol, vemos cómo, bueno, esto sería el título del curso, esto sería descripción del curso. Esto sería, bueno, pues este curso, sí, va a ir de esto y de lo otro y de lo otro de más allá. Y esto sería, pues por ejemplo, img barra curso.jpg, ¿vale? Para que nos entendamos. Luego, pues déjame que copie y pegue esto un par de veces. Y luego, evidentemente, cambiaría en cada una de las iteraciones, por supuesto, y como te puedes imaginar. Vale. Tenemos el árbol, tenemos el prólogo, tenemos los elementos XML. Los elementos XML, al igual que los elementos HTML, son las etiquetas. Es lo que sea que hay entre la etiqueta de apertura y de cierre. Fíjate que al principio, cuando tenía título, tenía dos niveles de jerarquía, padre, hijo. Ahora tengo hijo, padre y abuelo. Es decir, puedo hacer tantos niveles de jerarquía como sea necesario, siempre que evidentemente respete los parámetros. Ahora, dentro de las etiquetas, al igual que ocurre en el lenguaje HTML, puedo tener atributos. Simplemente debemos entender que los atributos tienen que ir en parejas de clave-valor y el valor tiene que ir entre comillas. Entonces, en artículo, por ejemplo, yo puedo decir que categoría, insisto, lo estoy poniendo en castellano para que tú veas que se puede poner lo que tú quieras, es igual a comillas, comillas y voy a poner programación. En este caso voy a poner, no voy a poner acento, aunque podría, porque es un atributo, pero no voy a poner acento. Entonces, como ves, yo puedo poner atributos donde pongo pareja clave valor, la clave sin comillas, el valor con comillas. Categoría programación, categoría diseño y de hecho esto no me obliga a que todos los artículos tengan ese atributo. Evidentemente sí que es recomendable que si pongo categoría 1 le ponga categoría a todos los demás, ¿vale? Pero simplemente quiero que sepas que no es absolutamente necesario. Vamos a ver, voy a ponerlo de todas formas por si acaso. Vale, ok. Vamos a ver. Vale. Bien, otra cuestión es y esto es lo más difícil que te voy a enseñar, o de lo más difícil que te voy a enseñar de XML, y es que debemos tener cuidado de no establecer colisiones. Entonces voy a crear otro documento. Este va a ser planificación de cursos.xml y bueno, pongo el mismo prólogo. Esta parte de arriba se llama prólogo. Pongo el mismo prólogo para el siguiente documento y ahora yo vengo aquí y digo calendario. Pero ¿sabes qué? Un calendario o al final una parrilla de programación puede tener filas y puede tener columnas. Entonces, claro, yo recuerdo que hay filas y columnas dentro de HTML, porque a mí me puede convenir esta forma de guardar contenido. Hay un problema,
Y el problema es que cuando cualquier lenguaje procese este documento, especialmente si el lenguaje de destino es HTML, va a ocurrir un problema. Y es que estoy parseando etiquetas que ya existen en ese otro lenguaje de programación. Si esto lo meto en un lenguaje como Java que no tiene estas etiquetas, no va a pasar nada. Pero si lo meto en HTML sí que habrá un problema. Entonces, en este caso, se suele resolver el problema mediante el uso de un prefijo. Entonces voy a poner xml tr xml y de esta forma yo puedo usar estas etiquetas si me hacen sentirme más cómodo. ¿Por qué me hacen sentirme más cómodo? Pues porque las conozco de trabajar con HTML, pero a su vez estoy poniendo un prefijo para que no sean exactamente igual que las de HTML. El prefijo es el que tú quieras, evidentemente, ¿vale? Entonces, en este caso, yo estoy usando el prefijo HTML. En este caso se suele usar también o bien el prefijo H para cabeceras o bien el prefijo F para formato, ¿vale? Simplemente que sepas que podemos utilizar prefijos, digamos, premarcados para XML con respecto a HTML, pero vamos, básicamente podemos hacerlo tal cual. Vamos a continuar. A continuación, vamos a empezar a visualizar archivos XML. Entonces, para ello me voy a ir al primero, que tiene una estructura más completa. Y yo lo primero que te voy a decir es que los archivos XML no se visualizan automáticamente. O sea, ten en cuenta que un archivo XML es un archivo de texto, es un archivo de datos, no tiene un visualizador asociado. Sin embargo, si yo abro un navegador web suficientemente actualizado, la gran mayoría de navegadores web, como un poco de cortesía, están preparados para de alguna forma presentarte, entre comillas, correctamente, documentos XML válidos. Ahora te digo lo de válidos. Me voy a escritorio, me voy a XML, cojo el archivo XML y lo voy a lanzar a un navegador como Google Chrome. Vale. Y en este caso, versión no soportada 0.1. Vale. Versión 1.0. Ok. Ahora recargo. Bien. Y en este caso, fíjate que me está poniendo, bueno, para empezar, has visto que si había detectado un error, o lo que él consideraba que era un error, no me lo pone correctamente, o sea, no me muestra la información. Luego tienes que, en este caso, el navegador Chrome tiene integrado un validador de archivos XML. A continuación, vemos que aparece el documento de tal forma que yo puedo plegar y desplegar cada uno de los elementos. ¿Vale? Esto quiere decir que, en este caso, yo lo que estoy haciendo es visualizar el archivo HTML, visualizar el archivo directamente en crudo dentro de, por ejemplo, un sistema de información, como por ejemplo un navegador web. Dicho esto, a continuación es cuando yo lo que quiero es utilizar esta información. Yo lo que quiero es abrir esta información con un documento. Para ello, es decir, como te puedes imaginar, si yo tengo un documento HTML y tengo un documento XML, yo quiero que el documento HTML contenga la estructura y quiero que el documento XML contenga los datos. Pero claro, me hace falta algo para poder unir los dos. Y ese algo es JavaScript. Pero nosotros ya conocemos JavaScript. De hecho, ese algo, podría ser PHP también. Pero todavía no conocemos PHP. ¿Vale? Por tanto, vamos a utilizar algo que sí que conocemos. Voy a poner todo esto en una carpeta aparte, ¿vale? Para no mezclar. Y voy a crear un archivo HTML. Voy a escritorio, voy a XML, lo cargo como index.html y voy a escribir lo siguiente. Ahora este es un archivo HTML, creo el head, creo el body. En el head voy a crear, voy a crearlo aquí abajo para no trabajar con jQuery. Con JavaScript
div id contenido y tengo que crear un objeto llamado XML, voy a ponerlo aquí como comentario, XML HTTP request. Esto es un archivo que es XML y a través de HTTP, es decir, a través de la web, realizamos una petición a ese archivo. De hecho, esto no solo nos va a servir para trabajar con archivos XML, sino que nos va a servir más adelante para implementar una tecnología que se llama Ajax, que es XML asíncrono, ¿vale? Pero de momento vamos a trabajar cargando archivos XML. Entonces, en este caso, voy a crear un pequeño código. Voy a decir var mi conexión es igual a new, o sea, un objeto, XML, HTTP request. Mira, como es un poco difícil de escribir, lo tengo aquí. HTTP request. Vale. Y punto y coma. Ahora digo, mi conexión, punto. Vamos a ver qué métodos tiene. Hay uno que es on ready state change, o sea, básicamente cuando la conexión esté preparada, ¿vale? Cuando la conexión sea OK, esto es igual a una función anónima, es decir, una función que no tiene nombre, y digo lo siguiente, si algo es cierto y ese algo es, uy, perdón, esto no, if this punto ready state es igual a 4, claro, ¿por qué 4? Pues porque es un estándar, o sea, ready state de 4 es OK, está preparado, la conexión responde. Y en este caso, vamos a ver, y this.status es igual a 200, ¿vale? ¿Sabes lo del error 404? De no se encuentra, ¿vale? Pues 200 es se encuentra, o sea, 200 es guay. Entonces, en este caso, yo a continuación, lo que voy a decir es, vamos a ver, pues console, de momento, punto log, y voy a poner, vamos a ver, mi conexión punto response text, ¿vale? El texto de respuesta. Ya sabes que si está en inglés es porque, ¿vale? No, o sea, fíjate que si yo pongo aquí, pongo un punto, voy por la R y pone response text. Ahora cargaré response XML, pero bueno, voy a coger response text. ¿Vale? Lo que te quiero decir con esto es que no lo puedes elegir, tiene que estar en inglés. Ahora a continuación, lo que hago es decirle mi conexión punto open y abro el archivo.xml y le digo que es true, es decir, digo que es asincrónico, y mi conexión .send, o sea, envía la conexión. Vamos a ver qué sale. Le doy aquí a cargar, le doy aquí a cargar, me voy a inspeccionar, dos errores, a ver. Ah, sí, oh, mierda. Vaya, vaya. Vale, te cuento, vamos a ver. Este código originalmente tendría que funcionar, pero no funciona porque los accesos mediante XML HTTP request desde hace 2 o 3 años no se pueden hacer directamente a un archivo que abro en el disco duro. Entonces lo que te dice es que del origin null está bloqueado por seguridad. Entonces lo que tengo que hacer es llevarme esto a un servidor local como por ejemplo el XAMPP o el MAMP. Entonces copio, tú tenías el XAMPP creo, ¿vale? Me lo llevo en mi caso el MAMP, me voy a htdocs, me voy a pegar, abro el MAMP,
Es una pena tener que abrir un XAMPP o un MAMP total para abrir un XML, pero en fin, ¿qué se va a hacer? Es que no lo puedo controlar. Y ahora esto es XML. Vamos allá. Inspecciono. Vale, ahora solo un error. Bien, vamos a ver. Ah, wow, método no implementado. True 1. Vale. Ok. Método no implementado. Ah, sí, perdón. Es que me falta el método. Y el método es get. Puede ser post o puede ser get. Me faltaba esa palabra clave. Vale, entonces ahora cargo. Vamos a ver. Método no implementado. Sí, en la 16. Sí. Un segundín. Vamos a... espera. Es que estoy modificando el que está en el escritorio. Es decir, si lo he movido a la carpeta XAMPP, ya no debo modificar el que está en el escritorio. Tengo que modificar el que está en la carpeta XAMPP. Esto es un clásico de los errores, que lo sepas. Que es, yo lo muevo, aquí escritorio no, yo lo muevo a aplicaciones MAMP, pero claro, si en brackets no le digo que quiero abrir ahora este de aquí, pues claro, brackets no lo sabe. Vale, get, archivo. Ok, vamos allá. Vale, ahora recargo, ahora sí. Vale, lo que estoy viendo ahora mismo en la pantalla es que en modo texto he cargado este archivo XML dentro del archivo HTML. Evidentemente, ahora a continuación, lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que quiero hacer es que dentro de response text, fíjate que aquí tengo un texto entero, pero yo tengo también punto response XML. Guardo, recargo, y me da un documento, y me da artículos, y me da lo que yo quiera. Es decir, vamos a ver. Para empezar, este archivo XML HTTP request se usa para muchas cosas. En un primer momento estaba pensado para trabajarse con XML, pero en la actualidad se usa en muchas ocasiones para trabajar con texto, para meter en un archivito una cadena de texto plano y ya está. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo aquí le digo response text, que es lo más sencillo, pues claro, tengo el texto a palo seco. Pero si tengo el texto a palo seco, no puedo entrar dentro del texto, no puedo iterar dentro del texto. Ahora bien, si yo tengo response.x, o sea, response XML, esto es un XML, lo cual quiere decir que yo ahora voy a hacer una prueba punto artículos, a ver si me deja. Punto artículos. Vale, undefined en este caso. Vale, voy a decirle al sistema que lo que quiero es iterar. Ahí, vale. Que lo que quiero es... cuidado. Aquí. Que lo que quiero es iterar dentro de este archivo XML para trabajar con cosas, para tratar cosas. De hecho, voy a decir lo siguiente. Var contenido es igual a nada, a null. Y ahora contenido es igual a mi conexión response XML. De hecho, esto debería estar aquí, porque esto solo se ejecuta cuando esto está preparado. Con lo cual, esto es cierto. Y ahora, console.log contenido me da lo mismo. Y ahora, a continuación, lo que quiero hacer, como te puedes imaginar, es crear contenido. Lo que quiero hacer a continuación es parsear este archivo. Vamos a verlo. A continuación, lo que voy a hacer es que dentro de contenido voy a usar un método que es getElementByName. Coger elemento mediante el nombre. Cojo el elemento mediante el nombre. Quiero el nombre artículo.
Y esto va a ser técnicamente una matriz, porque artículo, como ves aquí, hay 4. Vamos a ver qué sale. Y esto lo quiero consolear, para ver qué sale. Lanzo. Document undefined. Un momento. Aquí, no de list. No de list. A ver, artículos. Un momento. Esto fuera. No de list me da una lista de 0. Me da una lista de 0. Me da una lista de 0, lo cual me extraña. Un segundo. Hay get elements by tag name. Ah, por el nombre de la etiqueta. Artículos. Ahora sí. Y artículos me da, en este caso, este elemento. Vamos a coger artículo. Me da 4 artículos. Fíjate que tengo aquí 4 artículos. Pero además, yo puedo venir por aquí y decir, ahora sí, solo quiero el 0. Solo quiero el primero. Y fíjate que tengo un artículo. O puedo venir por aquí, punto, get elements by tag name, y el tag name es título. Recargo y me da título 1 y el título es título. O sea, título es título, quiero decir que si nos acordamos, bueno, a título del curso, vale. Y ahora lo que quiero es el no de value. Quiero no ya el título, sino que quiero lo que vale. Punto no de value. No de value, no de value. Uy. No de value. No me das nada. No de value. No de value de 0. Null, vale. Me extraña porque sí que me ha pillado el título. De hecho, título del curso. Ah, inner HTML. Pues venga, pues va. Pues inner HTML. Sí, sí, esto mola mogollón. Esto mola mogollón, es de lo mejor que tiene el programar en tecnologías web, ya que cuando programas en otras tecnologías como Java o como Python, te tienes que empapar la documentación para ver qué tiene dentro. Pero aquí no, aquí la ventaja del console es que el console te lo saca todo y tú puedes ir viendo dónde está lo que necesitas. Eso está muy bien, sí. Con lo cual, yo aquí lo que tengo son los datos. ¿Vale? Entonces, yo ahora, por ejemplo, aquí voy a poner lo siguiente. Mira, me voy a copiar para que veas el ejemplo y entiendas mejor el ejemplo. Curso aplicaciones. Me voy a copiar la estructura que tenía aquí. Y así trabajamos con una estructura que conoces. Esta estructura de article me la voy a copiar aquí. En el head, no, perdón. En el body. Déjame variarlo un poco. Voy a poner ID. ID contenido. ID título H3 para ponerlo fácil. ID título H4 e ID texto. Tú fíjate que yo borro esto, borro esto, borro esto. Si quieres voy a poner un punto y un punto. Y ahora lo recargo. ¿Dónde se me ha ido? Lo recargo. Y quiero que veas que aparece, aparte de que la imagen está no encontrada. Voy a quitar un momento la imagen. Pero quiero que veas que aparece un punto y un punto y un punto. O sea, he puesto los puntos para que veas que aparece algo, básicamente. Pero lo que quiero que veas es que ahora tengo aquí la estructura sin el contenido
y tengo aquí el contenido. O sea, he separado la estructura HTML del contenido. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Ahora lo que voy a hacer es, lo voy a comentar, vamos a poner el título. Y digo, document. Voy a hacerlo getElementById, voy a hacerlo con JavaScript puro sin usar jQuery. Título h3 punto inner html, o sea, mira, para que lo veas, voy a decir hola, y así lo entenderás. Pongo aquí y pone hola. ¿Por qué? Pues porque le he dicho que del documento vete al objeto que tenga el título h3 y su inner html va a ser hola. Ok, y le ha puesto hola. Pues ahora lo que le voy a decir es que su inner html va a ser cógeme el contenido, cógeme artículo, el primer elemento que veas, coge el título y dame su etiqueta HTML. Y yo ahora recargo, guardo, recargo, undefined, muy bien. Y a ver un momento, el número 1, no, es que no era inner HTML. Vale, no era inner HTML. Era de 0. Era, a ver que me he cargado algo, de 0 punto inner HTML. A ver un segundo. Ahora sí. Vale, cógeme esto, métemelo aquí. Y es título del curso. Quiero que veas que si ahora vengo aquí al documento XML y digo título del curso número 1, fíjate que es diferente del resto de 4 cursos. Hago así, a ver un momento, y pone título del curso número 1. O sea, quiero que veas que me está yendo al documento XML, me está leyendo el contenido y lo está poniendo dentro del archivo index.html. Evidentemente, por cierto, no sé si te lo he dicho alguna vez, pero leo el pensamiento. ¿Te lo he dicho esto? No, te lo estoy leyendo a ti, Eh, Entonces, lo que estás pensando es menudo movidón para total acabar poniendo los datos en un archivo igualmente de etiquetas. Es decir, verás, y ahora preguntas lo que necesites, pero claro, verás. La cuestión está en que como este archivo HTML tiene una estructura bastante predecible, incluso este archivo, o sea, tiene una estructura bastante predecible, aquí nos es muy fácil encontrar la información. Aquí, fíjate que para hacer esto, o sea, me es igual de difícil hacer esto que cargar el archivo XML. Es que la dificultad es la misma. Entonces, yo entiendo que en el ámbito de aplicación en el que estamos trabajando ahora mismo, no percibas cuál es la ventaja de XML. Sin embargo, en una web real, más o menos real, por ejemplo, cojo la mía, por ejemplo, yo me voy al blog para que veas en una web desarrollada qué es lo que ocurre cuando abrimos el código HTML, cuando abrimos el código fuente. Y eso que te está abriendo un WordPress que la plantilla no la he hecho yo, es una plantilla llamada Sydney. O sea que no es que lo he complicado yo adrede. Me voy a ver el código fuente de la página y me encuentro que el código fuente de la página es esto de aquí. Y digo, sí, vale, reconozco cierta estructura, pero ahora ve si busca, ¿sabes? Entonces, en este caso, cuando la aplicación se complica, es cuando vale la pena decirle a HTML que la estructura sea todo lo compleja que le dé la gana
pero que el contenido de datos se mantenga limpio, para que la estructura pueda ser compleja, pero el contenedor de datos pueda ser limpio. He ido al blog que no lo he programado yo, vamos a cursos que sí que lo he programado yo, modestia aparte, ahora verás que cuando saque el código estará bastante limpio, creo. Entonces, vamos a ver, este es el código, un momentín, no he llegado todavía, este es el código. Entonces, claro, este es el código que tiene imágenes, pero tiene una foto, pero tiene estilo por aquí por el medio, porque no me queda más remedio que ponerlo, te lo aseguro. Porque tiene un contenido, porque tiene un tal, porque tiene un i que es la duración del curso, porque tiene un... Entonces, claro, digo, aquí está mezclado todo. Está mezclado el estilo con iconos, con contenido, con movidas. Vale, entonces, cuando se complica, y te aseguro que esto se complica, es cuando, ahora en este ejemplo no lo ves, pero cuando se complica es cuando se ve claro que conviene separar las dos cosas. Ahora mismo en este ejemplo yo sé que parece que no tenga ninguna ventaja, pero te aseguro que cuando la cosa se complica yo te puedo decir, mira, coge este archivo y complícalo lo que te dé la gana, que el archivo XML se va a quedar así de estructurado y no va a cambiar. Por tanto, ¿qué pasa cuando HTML se complica? No pasa nada, porque HTML es un archivo que una vez hecho, en principio no se tiene por qué abrir por el ser humano todos los días. Pero yo te puedo decir, complica el archivo HTML, que el archivo XML, que es el que de vez en cuando sí que puedes necesitar abrir, va a mantener su pureza, va a mantener su estructura y va a mantener su limpieza. ¿Vale? Verás, conceptualmente, así como por ejemplo cuando enlazábamos un archivo JavaScript, lo que hacíamos era crear una etiqueta script, lo que hacemos en este caso es decirle, tú dame todo el JavaScript y una vez que me des el JavaScript, ejecútalo del tirón desde la primera línea hasta la última línea. Con el CSS ocurre exactamente lo mismo. Lo externalizamos fuera y yo lo que hago es externalizarlo y decirle léemelo y ejecútalo. Y ejecútalo quiere decir estiliza las etiquetas HTML desde la primera línea hasta la última línea. Con XML no es lo mismo, porque estilo es un lenguaje que define el estilo. Código es un lenguaje que define el comportamiento, pero XML, dentro de que también es un lenguaje, pero define los datos. Entonces yo lo que necesito aquí es meterlo en una variable para a continuación empezar a hilar por dentro del contenido y no cargar todo el contenido del tirón de vomítamelo todo en pantalla, sino ahora te voy a decir solo el contenido que yo quiero. Entonces por eso es por lo que no se puede cargar de la misma forma que cargamos lo otro, ¿vale? Sí, sí, de hecho, esto, a ver, no es SQL, evidentemente, pero tiene similitudes con respecto a lo que es SQL, en cuanto a que no deja de ser una petición a una parte de los datos. Luego, además, te voy a decir una cosa, y es que, vamos a ver, voy a ver si te lo puedo demostrar. Vamos a ver. Voy a venir por aquí, voy a crear un button. En el button voy a decir púlsame y voy a decir on click, no estoy usando jQuery, on click, dale. Dale, como, ¿sabes quién es Pitbull? El cantante. Pues como Pitbull, ¿vale? Como dale. Un, dos, tres, dale. Entonces, yo ahora lo que hago es que le digo function dale y lo que hago es meter esta información aquí dentro. Entonces, esto, y por tanto esto, no se va a ejecutar hasta que yo no le dé al botón. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Hago así y aparecen 3 puntos. Y yo le doy a púlsame. Hola. Venga. Voy a decir console.log. Ah, espérate. Hola. Sí, y es que dale lleva paréntesis, porque es una función. Vale. Vamos a verlo ahora. Le doy al botón púlsame y pone título del curso número 1. Yo te pregunto, ya sé que te has quedado igual,
porque te has quedado como diciendo, vale, ¿y qué? Le has dado un botón, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero, ¿qué dirías que acaba de pasar? Ha pasado algo muy importante. Esto que acabo de hacer es eso que tú has dicho, es decir, se carga información cuando tú quieras y ese cuando tú quieras en tecnologías web recibe el nombre de carga asincrónica. La carga asincrónica quiere decir que, como te puedes imaginar, que no es sincrónica. Y que no es sincrónica quiere decir que en cualquier documento yo lo que hago es que al principio del documento, al principio, cargo lo que necesite. Cargo y sigo cargando. Y si luego resulta que necesitas cargar otra cosa, pues se siente. Porque o lo cargas al principio o ya no lo puedes cargar. Con el XML HTTP Request se usa, como ya te digo, es la puerta de entrada, la llave de entrada para un montón más de cosas. Pero lo que acabo de hacer es lo que se llama una petición asincrónica, que quiere decir que después de haber cargado la página cuando quiera, yo puedo volver a cargar ese archivo, o yo puedo cargar dinámicamente ese archivo. Entonces esto es lo que, como te digo y como te insisto, nos abre las puertas a una tecnología que se llama Ajax. No este Ajax, sino otro Ajax. Vamos a ver, Ajax JavaScript. Entonces, ahora sí, y Wikipedia. Vale, entonces, Ajax es asíncrono JavaScript y XML. Y es lo que acabamos de hacer, que es mediante JavaScript cargar XML y hacerlo si quiero de forma asincrónica. De forma asincrónica quiere decir, entre otras cosas, haciendo honor a lo que tú has dicho, de que me voy a escritorio, me voy a aplicaciones web, cargo index. Una de las muchas utilidades que tiene Ajax es que yo, por ejemplo, cargo esto y yo, por ejemplo, tengo aquí, voy a hacerlo pequeñito, tengo aquí una serie de películas, pero yo no las veo. Pues yo, por ejemplo, podría decirle solo cuando la película aparezca por la derecha, es cuando en ese momento quiero que cargues los datos de la película. O yo, por ejemplo, tengo aquí un scroll. Entonces yo en el scroll lo que hago es bajar y decirle solo cuando aparezcan en pantalla esos cuadritos es cuando quiero que ahora te vayas al documento XML o te vayas a la base de datos, ya que también se puede hacer Ajax con base de datos en lugar de con documento XML, porque recuerda que al principio te he dicho que el documento XML es una de las formas de almacenar datos, y entonces haciendo eso es cuando puedo cargar un archivo, ¿vale? Es cuando puedo cargar información. Por tanto, sirve para varias cosas, para cargar información al vuelo sin tener que recargar la página, para aligerar la carga de la página y no cargarlo todo al principio y cargar un montón de cosas que luego igual el usuario no necesita. ¿Vale? Es decir, esto de XML y HTTP request, como verás, nos sirve para muchas cosas. E insisto, incluso antes he dicho que en lugar de response text, o sea, en lugar de response XML, usamos response text y puedo cargar texto plano. O sea, no estoy atado en ningún momento a trabajar con XML. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues con todo esto, lo que vamos a hacer es convertir a XML en nuestros contenedores de texto. Vamos a hacer que XML sea el archivo mediante el cual yo guardo la información. Ahora, te voy a hacer un análisis. Te lo voy a hacer más con fines didácticos. Espera que se me quede la garganta. Voy a hacer un análisis, pero este análisis que te voy a hacer no pretende ser la verdad, ¿vale? O sea, lo que te quiero hacer es un ejemplo de cómo pensar las cosas. Yo, por ejemplo, lo que haría es decir, bueno, para mi aplicación XML, yo puedo crear, voy al MAMP otra vez, bueno, lo tengo aquí realmente, yo puedo crear un archivo XML o yo puedo crear una conexión a base de datos. Entonces te voy a decir una cosa. Hace cosa de 10 años yo estaba trabajando fuera de España para una gran corporación de la cual no puedo decir el nombre porque lo que te voy a contar a continuación es parte del know-how interno de esa gran corporación y es muy conocida, con lo cual... Entonces, trabajando en esa gran corporación,
vi que esa gran corporación, cuando sacaba algo de datos, en lugar de hacer una petición a MySQL, que es lo que yo hubiera hecho, trabajaban con archivos XML. Esa decisión no se tomaba en esa oficina, sino que venía de la central. Y entonces yo me fui a uno de los programadores principales que había allí y le dije, oye, he visto esto, o sea, no en plan de te lo discuto, sino en plan de si lo hacéis así por algo será. Y quiero saber ese por algo. Entonces yo vi que esa corporación usaba archivos XML en lugar de la base de datos. Y entonces este chico me dijo en perfecto alemán, hay que joderse, pero o sea, entre alemán e inglés nos entendíamos, me dijo, claro, es que una vez que, por ejemplo, imagínate, este artículo se mete en la base de datos, yo no lo voy a variar. Entonces, ¿para qué hacer una petición SQL a algo que no va a variar? Es decir, las bases de datos MySQL o la base de datos relacionales SQL tienen ventaja cuando los datos están cambiando continuamente. Porque yo te pido hoy algo y te pido mañana algo y lo que te pido mañana va a cambiar con respecto a hoy. Con lo cual, en ese caso, vale la pena una base de datos MySQL. Porque, insisto, porque cada vez que haces la petición, la respuesta es diferente. Pero este chico me dijo, pero esto que estamos haciendo es una petición a un catálogo de productos. Y ese catálogo de productos no va a cambiar mañana, ni va a cambiar pasado, ni va a cambiar el otro. Como mucho, cambia una vez al año. Si cambia una vez al año regeneramos el archivo XML. Pero no hay que hacer una petición, por una razón muy sencilla. Porque cada vez que haces una petición a una base de datos MySQL, esa petición tiene un coste computacional y había miles de personas que utilizaban esa aplicación, con lo cual, o sea, ir a una base de datos para decirle base de datos, seleccionar producto de la base de datos donde ID es el número tal, y la base de datos hace, vale, te recopilo los datos, te los doy. Eso tiene un coste. Pero realmente es una chorrada, porque siempre que alguien pida el producto va a dar lo mismo. Entonces, o sea, el chico este me dijo, en lugar de eso, hacemos un XML porque siempre va a dar el mismo resultado y leer un XML computacionalmente es mucho menos pesado que leer, o sea, que hacer una petición MySQL. Y luego, por otra parte, evidentemente, como te decía antes, con respecto a la seguridad, el archivo XML no guardaba correos, ni contraseñas, ni cosas sensibles. O sea, era un archivo XML que si alguien lo pirateaba decías, pues piratealo. O sea, te has quedado el catálogo de productos que por otra parte lo puedes consultar en la web. O sea, que no te has quedado nada de valor. ¿Vale? Entonces, lo que te quiero decir con esto, o sea, no te quiero decir esta es la verdad, o utiliza siempre esto, o utiliza siempre lo otro. Lo que te quiero decir es ventajas y desventajas. E incluso lo que te quiero decir con todo esto es que, o sea, yo me encontraba en un escenario donde yo hubiera elegido una solución tecnológica, como en ese caso hubiera sido MySQL, y una persona me justificó que había otra solución tecnológica que era menos pesada y por tanto más conveniente y ofrecía el mismo servicio. Que ojo, que te estoy contando un caso concreto. O sea, de la misma forma que hay miles de otros casos, por ejemplo, fíjate que en el ejemplo que te he puesto antes con respecto a cómo estoy gestionando mi web, no estoy usando XML para nada. O sea, que no te estoy diciendo XML para todo. Lo que te estoy diciendo es que todo en cuanto a gestión de datos son pros y contras. ¿Vale? Y eventualmente, en un momento dado, hay que conocer cuáles son los pros y los contras de cada solución y elegir aquello que más te convenga. ¿Vale?